Hoy veremos un tema fundamental dentro del estudio de la gramática española, el verbo y las formas verbales. El verbo es en distintas lenguas el componente más complejo de la oración, puesto que puede alcanzar múltiples giros gramaticales. Sin embargo, esta complejidad no nos debe asustar, ya que como veremos es bastante sencillo. Sabemos que el verbo es la parte de la oración que no solo nos permite expresar acciones, sino también emociones y estados de ánimo. Esto la convierte fundamentalmente en la palabra con la que movemos al mundo y a nosotros mismos. Veremos aquí algunos ejemplos. En esta primera frase tenemos solo un verbo que nos indica únicamente la acción que realiza el sujeto. A diferencia del anterior, en este segundo ejemplo encontramos dos verbos. El primero en rojo nos indica emoción o estado de ánimo frente a la acción que se realiza, y el segundo, la acción que realiza el sujeto. Ahora intenta identificar cuál de las siguientes dos frases expresa solo acción y cuál expresa acción y emoción. Para esto, puedes pausar el video. En la tercera frase, el verbo en rojo expresa emoción y el verbo en azul indica la acción. En el cuarto ejemplo, solamente se expresa acción. En español encontramos diferentes formas verbales. Entre ellas se destaca la de tiempo y las de modo. El modo verbal describe el grado de realidad o la fuerza intencional con que se realiza la acción. Los modos se dividen fundamentalmente en tres tipos. El primero es el indicativo, en el que se pueden distinguir dos modalidades. Realis, que se utiliza para hablar de hechos reales o conjeturados como ciertos, e irrealis, que indica hechos que son de alguna manera inciertos, tanto por la ejecución de la acción como el tiempo en el que transcurre. En segundo lugar, encontramos el modo subjuntivo, que sirve para expresar opiniones, sentimientos, dudas, anhelos o deseos, por lo cual indica solo la intención de ejecutar o haber ejecutado una determinada acción. Y finalmente, el modo imperativo, que tiene como función expresar órdenes o mandatos. El tiempo es también otra forma verbal que toma como referente principal el aquí y el ahora del hablante. El tiempo verbal se puede dividir en dos: el tiempo absoluto, que toma como referente el presente del hablante, de manera que todo lo que sucede antes de ese presente es pasado o pretérito, y todo lo que sucede después es futuro. El tiempo absoluto se caracteriza por ser muy estable y determinado. Por el contrario, dado que en el tiempo relativo se da como subordinado o dependiente de un tiempo absoluto, se caracteriza por ser más inestable. Ahora veamos unos ejemplos de los modos verbales para que nos queden mucho más claros. En el primer ejemplo del modo indicativo, vemos que hay una certeza total de la acción que se está realizando, por lo cual la denominamos como realis. Por el contrario, las palabras puede que expresan en este ejemplo que el hablante no tiene una certeza total acerca de la ejecución de la acción. El segundo modo verbal es el subjuntivo. Como podemos ver, estos tres ejemplos están indicando más una intención o un deseo que una verdadera acción, como lo demuestran las palabras temía, espero y quiero. Por último, el modo imperativo se diferencia de los demás porque no son simples anhelos, sino que por ser expresada como una orden, se aumenta la certeza de la ejecución de la acción. Continuemos con los ejemplos de los tiempos verbales. En el primer ejemplo de tiempo absoluto, hoy tomé sopa al almuerzo, vemos que el tiempo de la oración toma como referente el presente del hablante, por lo que el pasado es determinado y se expresa en este caso con el verbo tomé. Por su parte, el ejemplo de tiempo verbal relativo, cuando llegué al teatro, ya no habían boletos, nos permite ver que la frase ya no habían boletos se expresa como una consecuencia y funciona como dependiente de la primera frase, cuando llegué al teatro. De allí que el tiempo no esté determinado por el presente del hablante, sino por lo que ocurrió antes de esta. En pocas palabras, podemos cerrar diciendo que el verbo expresa acciones y estados del sujeto. Sus formas se pueden dividir en forma verbal de tiempo y forma verbal de modo. La primera se divide a su vez en tiempo absoluto y tiempo relativo, y la segunda en indicativo, subjuntivo e imperativo.